Bueno, después del gran estreno de mi directo, vamos a continuar desde aquí. Como dije, con el cuestionario, lo único que buscaba era mm, alimentar con datos de alguna manera, pero que no son nada fiables, no sirven de nada. Pero de alguna manera, respecto a un debate, una charla que tuve el día anterior con algunos compañeros respecto a la psicología. Porque, bueno, tengo la suerte de que tengo gente a mi alrededor que comparte mis ideas, pero tiene ganas de saber y rebate. Y también tengo la suerte de tener a gente a mi alrededor que piensa totalmente distinto y por tanto estimula el, el saber. Tiene sus defectos, que haya gente que piense contrariamente a ti luego en la materialización de cosas, pero durante el aprendizaje creo que es fantástico, vamos. Entonces, tuvimos una muestra pequeña, evidentemente, 322 personas para empezar, luego fue decreciendo, como es natural, y respecto a las respuestas, simplemente buscaba aquí, bueno, es que yo como alumno, el punto de vista que puedo aportar es el del alumno, simple y llanamente. Entonces, creo que sí que hay cosas que tenemos que reflexionar como alumnos y que tenemos que ser activos, tenemos que actuar eh, siendo alumnos, porque también la psicología va a ser lo que nosotros queramos que sea, en el sentido de que es como todo. Eh, bueno, es que no quiero poner ningún ejemplo por no salirme del tiesto, pero eh, el reciclaje, por ejemplo, evidentemente si yo ensucio todo no voy a hacer que suba la contaminación directamente, pero evidentemente pues estoy sumando. Creo que con la psicología puede haber algo parecido. Si yo me involucro en el aprendizaje de la psicología y la entiendo y me empapo, puedo hacerlo mejor. Puedo hacer mejor a la psicología por lo que yo difunda, por lo que yo diga en una conversación. Sobre todo nuestra carrera, que es la carrera de la conducta. Y para algunos las conductas y los procesos mentales. Que es que son algo que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Es algo cotidiano. Entonces, bueno, pues cualquiera podemos hablar de ello, ¿no? Y vamos, todo el que estudie psicología va a hablar de ello sin querer. Sin querer porque en sus conversaciones del día a día va a plasmar lo que aprenda. Porque, claro, si no te has planteado debates como la libertad, por ejemplo, desde la psicología, que no es el único lugar desde donde que se puede hablar sobre la libertad, no estás aprendiendo psicología. Ya para empezar. Y, a ver, que cada uno aprende como quiere. Yo, por ejemplo, no soy eh, el mejor sacando notas, por ejemplo, ni nada por el estilo, pero sí que intento aprender. Intento aprender, eso seguro. Sacar notas y eso, que también puede correlacionar con aprender, es otro tema. Bueno, me he despegado un poco. En primer lugar, contestamos que sí o que no. Entonces, en relación a lo que he dicho, el sí, pero queda mucho aún, o el sí, pero dedicado a la práctica. Esto en función de las pretensiones que tengas en tu actividad profesional, mayoritariamente, pues te dirigirá a una respuesta o a otra. Pero lo importante es que me recalco y me repito, lo importante es que si estudias psicología, sepas que tienes que saber psicología. No basta que estudies psicología, que calientes la silla, como nos decían de pequeños. Pero es que en este caso eh, no es que sea importante porque yo sea un friki, es que es importante por lo que, por las repercusiones que tiene. Porque nunca sabes, es que en cualquier ámbito, nunca sabes si tu madre va a ser la que va a necesitar un psicólogo y tú estás poniendo tu pequeño granito de arena, si te desentiendes, a que cualquiera pueda tratar a tu madre, o a tu padre, o a quien sea, a tus seres queridos, o en una empresa. ¿Quién dictamina si hay actividad psicológica en una empresa? Con esto me refiero a que haya un psicólogo encargado de las funciones de un psicólogo en una empresa, que ya sabemos cuáles son. El directivo. Y el directivo es una persona más. El directivo puede ser tu hermano. Y si a tu hermano no le calientas la cabeza con qué es la psicología, porque culturalmente la psicología
ya está situada en algo, pero es que a la vista está. En términos de contexto histórico y en términos de magufadas, la psicología sigue. Y esto como tantas miles de cosas, pero aquí hablamos de psicología. Entonces creo que con esta primera pregunta la conclusión es que hay que involucrarse, simple y llanamente. Y la mayoría pues estamos involucrados porque si no, no estaríamos viendo esto. Pero es que no puedo dirigirme a los que no se involucran. Entonces pues nos lo tenemos que decir entre nosotros porque no hay otra. En fin, respecto a la siguiente pregunta que hice era, ¿estás contento con tu formación? Esta es una pregunta muy complicada y yo solo, de nuevo, puedo dar la respuesta desde el punto de vista del alumno. Siempre comprendiendo la otra cara de la moneda, al profesor, al plan de estudios, al país, a la tradición, a la historia. La opción más votada, en esta hubo mucho equilibrio, no te he apuntado los números exactos, pero la que más fue sí en comparación a otros planes de estudio, seguido de no, la mayoría de cosas mal, me he formado por mi cuenta. No voy a hacer solo caso a las que han sido más votadas, pero para que nos orientemos un poco. En estas preguntas en estas respuestas veo un común desencanto. O sea, unas sí y otras no, pero en realidad son quejas. En realidad, la primera opción, que sí, me han enseñado cuánto quería saber, es la única que es conforme y ha sido la menos votada. Esto quiere decir que no estamos conformes. Y no estamos conformes desde ningún punto de vista, porque la psicología se puede entender de muchas maneras. Luego lo veremos pequeñito. Y no estamos contentos. Y claro, esto no lo voy a tratar porque no sé, porque no puedo. Porque el terreno es tan vasto, el profesorado... yo confío en el profesorado. Yo creo que hacen la formación Bueno, es que hablo desde mi propia experiencia, claro. Habrá experiencias y experiencias. Cada uno que hable de la suya, si quiere. Y en mi caso los profesionales lo han hecho lo mejor que han podido. O lo están haciendo lo mejor que pueden. En mi caso. En cuanto a ampliar conocimientos, esto sí que es capital, porque el profesor puede enseñarte en un determinado tiempo, pero tú eres el que está todo el día. Aviso, voy a decir esta cosa. Estaba a punto de decir uno y lo voy a decir. Me da igual. Estamos todo el puto día nosotros. Entonces, cada uno tiene una vida, cada uno tiene un tiempo, pero creo que respecto al primer punto, que era que todos nos tenemos que involucrar, vamos al tercer punto, que es involucrarse, es esto, ampliar conocimientos. Y ampliar conocimientos no es quedarte con el titular de clase aunque te encante o aunque te defraude. Si te defraudan, supongo que es más normal que investigues sobre ello. Pero aunque te encante, también hay que seguir. Y seguir y seguir. Con lo de la carrera no basta para saber en ningún campo de conocimiento, me atrevería a decir. Yo he estudiado ya otras cosas y creo que no basta. Creo que hay que empaparse, que no cegarse. Entonces, para ampliar conocimientos, lo más votado ha sido el conductismo y el cognitivo-conductual. Por tanto, yo veo en esto una inclinación hacia el punto de vista científico y me voy a centrar mínimamente en este punto de vista. Bueno, estadísticas, luego. Y a psicoanálisis, humanismo y gestalt también voy a decir algo. Bueno, respecto al punto de vista científico, creo que aunque nos postulemos como científicos, tenemos que tener mucho cuidado aún así, porque la postura no acaba ahí. Y es tan importante tener un punto de vista más o menos claro desde el cual partir, porque si no, no sabes ni qué creerte ni qué no. Y los datos científicos te ayudan a orientarte, pero no son la única manera de tratar unos datos. O sea, hay que interpretarlos, es lo que quiero decir, espero que se haya entendido. Pero, por ejemplo, en 95 grados psicología, que creo que es una cuenta desde la que, si ahora mismo no sabes definirme conducta, que es creo que si fueses a un programa de radio y te dijesen dime algo sobre psicología, habría que definir la conducta. Creo que es la base desde la cual
empezar a romper moldes sobre lo que es verdaderamente la psicología. Y bueno, 95 grados, punto psicología, cuenta de Instagram. Por ejemplo, acaba de subir hoy o ayer, creo que ha sido hoy. Si respondemos al porqué de una conducta, podremos llegar a explicar, predecir y controlar el comportamiento problemático en cuestión. Estamos atajando un problema en cuestión, una conducta problema, un comportamiento problema. No sé si veis la potencia de algo así y de la importancia y la implicación que tendría en su práctica. Pero bueno, es solo para motivaros respecto a esto de formarse, que es que la psicología parece que cuando te enfrentas a tantas posturas y a tantos puntos de vista parece que te atoras y ya está. Pues luego trabajaré con lo que pueda y punto. Creo que si podemos explicar y predecir y controlar el comportamiento, tenemos que aprender a hacerlo. Y con esto vuelvo a lo de la formación, pero yo no soy quien para decirlo. Creo que en las universidades deberíamos de ser capaces de estudiar en concreto esto. Y no tanto... bueno, es que no me voy a meter a decir nada de eso porque yo no sé. Hago caso. Que espero que decís yo no sé, no me quite credibilidad, pero vamos, que es que no estoy capacitado tampoco para meterme en tanta día. Respecto a lo de la ciencia, quería nombrar 3 cosas solo para abriros la boca y que penséis respecto a si lo tenéis claro. En primer lugar, quería decir lo de si sabíais definir conducta, si sabéis diferenciar entre mente, alma y cerebro, y si sabéis diferenciar entre lo que implica que algo sea un problema psicológico o una enfermedad mental o problema mental. Esas son preguntas que hay que hacerse. Y no significa que vayas a llegar a una respuesta y se acabó. Significa que vayas a por la respuesta. Y veréis cómo en el camino estoy suponiendo que muchos no habéis hecho esta búsqueda. A lo mejor sí. Más de la mitad seguro que me dais 1000 vueltas sin conocimientos. Pero bueno, yo lo digo. Si no sabemos diferenciar entre estas cosas, estamos perdidos. Y no es ir a por la respuesta, sino el camino hacia la respuesta, lo que te va a hacer aprender. También la respuesta, pero sobre todo el camino. Y bueno, luego la estadística, la psicometría y la metodología. Creo que es importantísimo. Creo que no le estamos dando la atención que merece desde el alumnado, que sí desde el profesorado y desde el plan de estudios. O sea, tened en cuenta, en España se estudia estadística 3 veces mínimo. Y más, si quieres, claro. Es algo que tenemos que aprender y que tenemos que exigir también desde el alumnado aprender más. Yo soy nefasto en estadística, como la mayoría, pero es importantísimo y es un campo de conocimiento del que tenemos que alardear más también. Sabemos alardear mucho yo qué sé, de los grandes autores, pero no alardeamos tanto de la metodología, de nuestros estudios en metodología y de la estadística. Y también esto tiene implicaciones en el número de personas que se dedican a ello. También, evidentemente, pues afectan a otros factores como el dinero y cosas así respecto al futuro profesional y tal. Aunque bueno, metodología creo que no está mal posicionado respecto a esto. Y la dificultad y todo esto. Pero es que irnos de la carrera sin saber qué es R, por ejemplo, código R, programar un poquito, es como desaprovechar una oportunidad. SPSS, tal, muy bien, y a mí me cuesta, como a todos, o a la mayoría, pero creo que es como pensar, joder, con la de cosas que se hacen en psicología y se pueden hacer, y estamos anclados en un debate o en ciertas características que defender día a día, día tras día. Bueno, también hay que hacerlo, pero creo que merece mayor reconocimiento también estas áreas. Creo que son importantísimas. Simple y llanamente. Respecto a psicoanálisis, humanismo y gestal no digo nada, o casi nada, porque no sé mucho. Y tampoco tengo por qué saber. Y esto es algo que sí tengo muy claro.
Yo he revisado la filosofía de cada marco teórico, más o menos, algunas más, otras menos, y respecto a lo que uno piensa, se demarca por unos valores, por unos principios filosóficos u otros. Entonces, si no me convence, ¿por qué voy a seguir? Evidentemente hay cosas buenas que me quedo con ellas. Yo qué sé, por decir algo, terapia centrada en el cliente, pues algunas cosas. Creo que no estoy hablando de un modelo integrador, ni muchísimo menos, pero digo que con el mero visionado de una práctica clínica, por ejemplo, como es ese caso, se aprende. Y no digo adoptar ideas de la Gestalt, por ejemplo. Y psicoanálisis igual, bueno, un contexto histórico y un tal que es irrepetible porque no va a volver a ocurrir y de ahí nace y hay todo un desarrollo y ahora que si con la psiquiatría, que si no sé qué, bueno, vale, pues acepto que se puede hablar, se puede debatir y es enriquecedor, enriquecedor. Pero o me hablas de ciencia o no estoy hablando de psicología. No sé si captáis mi punto. Repito, o me hablas de ciencia o no me estáis hablando de psicología. Entonces, yo ahí me quedo. Y pasamos a la siguiente pregunta, que era sobre qué es más necesario en la carrera. Vamos a ver. En España, yo he tenido 2 cursos de psicología básica y luego 2 de psicología que se dice aplicada o más orientada a la profesión que elijas. En cuanto a psicología básica, creo que yo no la he aprovechado como debía, porque, bueno, en los primeros cursos pues uno está más disperso. Y yo en mi caso no he aprovechado tanto. Yo me he puesto las pilas, bueno, las pilas, que no tengo ni idea, pero me ha interesado más después, al ver las implicaciones que tiene. Son las 8, voy a parar, ya veis la banda sonora que me ponen y luego sí. Aquí de vuelta. Vamos a ver. Hablábamos, voy a ir más rápido porque me estoy enrollando con las persianas y diciendo poco. Hablábamos centrándonos si necesitábamos más psicología básica o filosofía. La más votada ha sido ambas y creo que es la más acertada también desde mi punto de vista, dado que la psicología básica es la que da forma a la psicología aplicada. Sin psicología básica no somos nada. Y aquí empieza la primera piedra de uno de mis grandes puntos fuertes respecto a lo que tiene que cambiar desde el alumno y desde el plan de estudios, quizá no tanto, porque en realidad el plan de estudios sí nos da recursos. O sea, si te pones a pensarlo, yo cuando estudié psicología del aprendizaje me estaban dando filosofía, sin querer. Lo que pasa es que yo no, evidentemente no me doy cuenta, pero yo cojo ahora mismo algún libro de por aquí bueno, no sé dónde lo tengo. Aquí, por ejemplo, tengo el aprendizaje de la UNED, porque creo que los manuales de la UNED, ya os lo dije, es de los mejores. Y nada, los primeros temas son filosofía, conexionismo, asociacionismo, método científico. Que el método científico, por cierto, filosofía de la ciencia, también hay que leer. Si te dedicas a una práctica científica, hay que leer filosofía de la ciencia. No hay otra, si quieres entenderlo. Sí, evidentemente, yo qué sé, es como todo. Yo sí soy químico y trabajo en una planta y no estoy dedicado a defender la química, ¿para qué voy a formarme? Lo que pasa es que ahí no tienen problemas. La alquimia ya desapareció. Pero en psicología todavía tenemos puntos de vista que hay que rechazar y defender. Para eso necesitamos la filosofía. No hay otra. Si en una cosa estamos utilizando X filosofía y de repente te viene alguien y te dice, no, pues es así, pues tú solo puedes renegociar con la filosofía, porque si no estáis los dos hablando en el mismo lenguaje que es el científico, tienes que recurrir a la filosofía. Y aún así, en los puntos científicos hay que recurrir a la filosofía para debatir y para llegar a acuerdos. Yo qué sé, se me ocurre entre lo del conductual y cognitivo-conductual es la filosofía, la gran distanciadora, yo creo. Lo de la revolución cognitiva es, eh, por ejemplo, Mariano Pérez en lo de contingencia y drama vimos que lo cuestionaba y desde un punto de vista filosófico. Que por cierto, pues contingencia y drama, creo que si te gusta el conductismo, es uno de los que, bueno, yo no he leído tampoco aquí muchísimo, pero es de lo que yo he ojeado, el que más me ha convencido.
y el que más me ha gustado leer. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, que entre conductismo y cognitivo-conductual, por ejemplo, yo que sé, la falacia mereológica es algo que en realidad deberíamos tener súper familiarizado si somos estudiantes de psicología, como otras 20.000 cosas que yo no conozco. Siempre pongo la puntilla porque cuando se habla así parece que estás reñendo, parece que estás de soberbio y en realidad solo es un punto de vista como los científicos, con unos hallazgos, unas verdades provisionales y revisiones, rechazos, mantenimientos y como persona aficionada a la ciencia y a la filosofía no doy visiones, me puedo equivocar evidentemente, pero sobre todo doy visiones de cosas que veo que la gente no tiene en cuenta y que habría que tener en cuenta desde estos puntos de vista. La falacia mereológica es una, cerebrocentrismo es otra, ese tipo de cosas que hay que tener en cuenta. Y el conductismo, por ejemplo, también tiene sus sus problemas y sus debates internos y hay 20.000 autores que hablan sobre lo mismo y no puedes dar por sentado nada, parece que algo no es una interpretación y sí lo es. Entonces creo que también, y bueno, por si me ve algún divulgador de psicología, que sí sea divulgador, creo que también hay que tener más paciencia y más alegría a la hora de divulgar, por ejemplo, el conductismo, que entiendo el punto de vista áspero de ver que vas por la calle y está lleno de centros que hacen prácticas pseudocientíficas o que van en contra de lo evidente o de la evidencia y te hierve la sangre, o vas en el metro y escuchas comentarios de la cultura popular que no tienen sentido desde el punto de vista psicológico, pero tampoco hay que, alguna falacia habrá que se refiere a esto, pero no es el nombre, tampoco hay que ponerse aquí una mira centrada hacia lo que yo hago y creer que el mundo gira a tu alrededor. Pues la cultura popular tiene unas opiniones, tiene unas creencias establecidas y hay que trabajar por cambiarlas con el fin de que sea positivo para la propia sociedad. Que es que yo creo que sí. Yo creo que cambiar la cultura popular respecto a la psicología va a ser bueno para la sociedad. Tanto en tema clínico, en tema empresa, que es lo que más tengo yo cerca, y habrá más temas, como la educación, por Dios. La educación, por supuesto que cambiar el concepto de la psicología sería súper positivo. O sea, y romper tabús. Quien de aquí siga pensando, y voy a decir unos tabús respecto a lo que a mí me gusta y a mí me convence. Habrá tabús respecto a otros, pero respecto al conductismo, quien piense que es somos máquinas, quien piense que no trata sentimientos, pensamientos, no sé qué, es simple y llanamente, y no es soberbia ni nada, que no ha leído conductismo, que se ha quedado con el titular de una diapositiva de un profesor al que no le convence, igual que si yo pongo un titular sobre el psicoanálisis y no investigas más. ¿De quién es la responsabilidad? Bueno, en parte del profesor y en parte del alumno también. Porque si tú no te estás, vuelvo al primer punto, que creo que es el central por lo que veo, si tú no estás involucrado, vas a ser una persona tirada que te van dando cosas y luego llega la hora de la verdad y no sabes ni qué sabes. Porque esa es otra. O sea, yo soy ignorante, pero sé que no sé. Y bueno, hay una respuesta por ahí, pero me refiero a eso. No sé que no sé concretamente, pero sé que no sé. O sea, no soy una persona que dice, no sé, pero no sé por qué no sé. Sé por qué no sé. Y sé qué tendría que hacer para saber. Y sé que aunque hiciera esas cosas para saber, seguiría viendo cosas que no sé. Pero esto no es cuestión de ser aquí el más culto, el más formado, el más informado de la historia de la humanidad. Se trata de una disciplina como es la psicología, con total naturalidad como el resto de disciplinas, que tienen unas aplicaciones prácticas y que cuanto mejor esté los conceptos básicos, la psicología básica, la filosofía aprendida y no sé qué, pues los profesionales mejor lo harán, simple y llanamente, porque tratamos con personas, porque nuestro objeto de estudio es difícil desde el punto de vista de que en poner una antena no hay nadie que cuestione cómo se pone una antena, no hay nada que cuestione que las... Bueno, hay gente pató, pero no hay gente que cuestione cómo se instala un router por tema informática. O lo haces de la manera en la que se puede, o de las maneras en las que se puede, o no se hace, y punto. Y si tienes otra manera de hacerlo rompedora con todas las anteriores, pruébalo. Es tan sencillo como pruébalo. Y si piensas que el objeto de estudio de la psicología no es probable o no puede entrar en el juego de la ciencia, es simple y llanamente porque tu filosofía es ajena a la ciencia.
pero entonces no estás haciendo psicología. En el momento en el que saquen una carrera que no sea psicología, o que sí sea psicología, pero psicología se llama de otra forma, súper contento. Si yo no estoy en contra de que cada uno tenga una práctica distinta a mí o a la ciencia. Si yo el problema que tengo es quienes se aprovechan y se lucran. Si yo abro una consulta, pongo mi titulito de psicología, pero no hago psicología, ahí hay un conflicto. Si tú no tienes título de psicología y quieres hacer lo que tú entiendes que es psicología, que no deberías, el COP no debería dejar. Pero bueno, si tú anuncias que eres psicólogo, no deberían dejarte sí o sí, pero aún así, si tú tienes una consulta y haces cosas que debería hacer un psicólogo, tampoco deberías, pero yo no te cerraría nada, simplemente te dejaría hacerlo y me cabrearía. Pero no pensaría que te estás aprovechando de una disciplina. Yo qué sé, como si vienes a mi casa y pones un router falso, pues me estás timando. Y a lo mejor funciona ese router falso, pero es que me estás timando. Simple y llanamente me estás timando. No es un router. Ya está. Aquí me apuntaban algunas personas que hace falta filosofía de la ciencia y metodología para los investigadores, lo que hablábamos de estadística y lo que hablamos ahora de filosofía. Los investigadores son los que dan vida a esto. Aplaudimos mucho en nuestro caso no pasa tanto, pero yo que sé, la divulgación científica española, que ellos lo tienen súper en cuenta, pero como público aplaudimos mucho a Crespo y seguimos muy poco a los investigadores, que muchos divulgadores son investigadores y ole por ellos, porque vaya curro. Eh, y creo que, no digo ahora que el investigador tenga que ser Cristiano Ronaldo, pero creo que tenemos que tener pendiente que tiene que haber investigadores para que todo avance. Y cuanto más facilidades tenga y cuanto más se invierta en ello, mejor. Pero claro, si desviamos la atención desde el alumno a que no sea científica la psicología o que no es tan importante, si desviamos la vista como profesional y no hacemos las cosas que dicen las investigaciones, pues es que no se va a hacer investigación. Pero vamos, que yo no sé tampoco cómo está esa situación, pero desde aquí pienso eso. Sobre la divulgación no me ha parecido tan interesante las respuestas, no ha salido lo que yo esperaba, o sea, ha salido sí es necesaria y la comparto, porque con la carrera no basta, es lo que os he dicho. Si estuviese de otra forma planteada la carrera, quizá más, yo creo que siempre hace falta, pero bueno. Nadie ha contestado, no, ya tengo, bueno, ha contestado un par de personas, pero no lo tengo en cuenta. No, ya tengo bastante. Y nada, respecto a esta pregunta tampoco tengo mucho más que decir. La divulgación la consumes si te gusta y si crees que tienes que complementar tus estudios. Yo creo que sí, que hay que complementar, y si entendemos divulgación como los libros de texto o ciencia y conducta humana, yo creo que indudablemente sí, pero si ciencia y conducta humana lo consideramos como bibliografía de la carrera, pues no sería divulgación. Entonces tampoco está muy clara la pregunta, por eso digo que no tiene mucho valor. Y esta me parece capital. He leído filosofía de psicología. Como podéis intuir, creo que la filosofía es lo que tendríamos que, que leer sí o sí. Hay que aprender. No sé si al principio, no sé si al final, no sé si entre medias, pero hay que hacerlo. Creo que es indispensable. Creo que si no lo habéis hecho, estáis tardando. Creo que si no os habéis enterado de qué va la ciencia, estáis tardando. Creo que si no habéis leído filosofía sobre psicología, estáis tardando. Y creo que si no tenéis claro qué es la psicología, estáis tardando. Esas son mis conclusiones respecto al cuestionario. Y nada más. Espero que no haya sido muy turras, muy repetitivo. Repetitivo ya sé que sí, pero estoy hablando conmigo mismo, así que evidentemente pues me lío. Así que nada, chaito y que paséis bien la cuarentena y ya sabéis, salud para todos. ¿No os pasa que cuando termináis una cosa os dais cuenta de que no habéis dicho todo lo que tendríais que haber dicho? Pues yo ya he empezado. También hay que, si hablamos de educación, también hay que tener muy en cuenta los avances que pueda plantear gente como Piaget, Vygotsky, etc. Y ya está, que es que he quedado muy conductista cerrado, intransigente, ¿vale?